Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de julio de 2019 y esto es La Contracrónica. La economía se le está empezando a torcer a Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada dimitió su ministro de Hacienda, Carlos Urzúa, aduciendo desavenencias graves con el presidente. Bueno, tan graves e irresolubles porque terminó yéndose. De lo que se está hablando esta semana, quiero decir, es ya abiertamente de recesión. La economía mexicana, lo cierto es que no marcha bien. Esto es algo que López Obrador ya sabía cuando tomó posesión del cargo, allá por diciembre del año pasado. El crecimiento está gripado y con él pues el empleo, las exportaciones, la producción industrial, el consumo, etc. Esta ralentización se produce además en un momento en el que la economía estadounidense, que es clave para la economía mexicana, en tanto que el 85% de las exportaciones mexicanas van dirigidas a su vecino del norte y a su vez las exportaciones constituyen entre el 35 y el 40% del PIB mexicano. Lo que sucede en Estados Unidos y cómo marche la economía de Estados Unidos importa muchísimo en cómo marcha la economía mexicana. Pues bien, la de Estados Unidos va muy bien. Y la bolsa estadounidense y por supuesto también la mundial está en máximos históricos. López Obrador, lo cierto es que es perro viejo y lo descontaba desde el primer momento. Así que buena parte de su política económica iba encaminada, según sus propias palabras, a enfrentar la recesión inminente en las mejores condiciones posibles, aunque a la vista de los últimos 7 meses no lo parece. Pero vamos, los problemas de la economía mexicana son de un calado mucho más profundo, bastante más profundo de lo que le gustaría a Obrador, por lo menos de lo que le gustaría a su equipo económico. No va a ser fácil reencauzarla, al menos en el corto plazo. Y además, teniendo en cuenta lo que nos ha mostrado a lo largo del último medio año, quizá Obrador no sea el presidente adecuado para aplicar el tratamiento de choque que necesita. El miércoles pasado se produjo un terremoto en México, lo llevó toda la prensa, desde luego la prensa española lo cubrió bastante bien, cosa que no siempre hacen con la información mexicana, y el terremoto no fue un terremoto de naturaleza geológica, sino de naturaleza política. Si hubiese sido de naturaleza geológica, como sucede desgraciadamente en México de vez en cuando, bueno, desgraciadamente tiene que haber terremotos porque están en el cinturón de fuego del Pacífico, y me contaban, cuando yo vivía en esa zona del mundo, que es bueno que de vez en cuando la tierra tiemble, porque si no tiembla durante mucho tiempo, luego sucede que tiembla de golpe y es cuando se producen esas catástrofes que tienen tan mal arreglo. Bueno, dejando los terremotos geológicos, los propios de esa zona del mundo a un lado, el terremoto del miércoles pasado fue, como ya os he dicho, político y vino motivado porque el ministro de Hacienda, el secretario de Hacienda del Gobierno de México, en aquel entonces ya no, desde luego, desde hace una semana, pero en aquel momento era Carlos Urzúa, presentó su dimisión. Carlos Urzúa era un prestigioso, sigue siéndolo, eso sí, ya no es secretario de Hacienda, pero sigue siendo un prestigioso economista mexicano que hasta el miércoles pasado constituía uno de los pilares del gobierno de AMLO. Era el ministro, uno de los ministros, desde luego, que más se dejaba ver en los medios de comunicación, que su nombre tenía más aire mediático y en general, cuando López Obrador no sabía de algo, y de economía no sabe mucho, esa es la verdad, por no decir que no sabe absolutamente nada, pues siempre salía Urzúa a hacerle los papeles y a resolverle el asunto. Porque cuando llegas al poder, llegas además ya a cierta edad y además la economía no te interesa y bueno, no le interesa y como consecuencia de que no le interesa, pues como os decía antes, no sabe absolutamente nada del tema, necesitas a alguien que sí sepa bastante y que además tenga experiencia suficiente. Y esa persona era Urzúa. Cuando hace ya casi 20 años, en el año 2000, pues sí, 19 años, López Obrador fue elegido como jefe de gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces, hoy ya no existe como tal el Distrito Federal, hoy se llama Ciudad de México sin más. Llamó a su lado a un economista, amigo suyo, doctorado en la Universidad de Wisconsin y que tenía cierto renombre entre los de su profesión. Este era Carlos Urzúa, habían trabajado ya juntos previamente, además en política, haciendo exactamente lo mismo, es decir, siendo secretario de Hacienda, aunque en este caso del Distrito Federal y no de todo el país.
Con López Obrador, Urzúa estuvo en el DF durante unos 3 años y cuando ya conquistó la presidencia, muchísimo después, pues el año pasado, es decir, en 2018, volvió a llamarle a su lado. Urzúa no es un hombre de partido, nunca fue un hombre de partido, él se categoriza dentro de los economistas socialdemócratas, se dice que es de izquierdas, pero como lo puede decir un académico. Es decir, no es una persona que se la vea que se prodigue por los mítines, ni pegue carteles, ni haga declaraciones altisonantes, ni nada similar. Es básicamente un técnico que da clase en el Tecnológico de Monterrey y que ha preparado a lo largo de su carrera. Tenéis unos cuantos perfiles que podéis encontrar en internet sobre él, pues lo que hacen los economistas, ¿no? Ha preparado informes sobre la economía mexicana a lo largo de los años, pues para organismos internacionales como, el Banco Mundial, la CEPAL, etc. Es decir, lo que viene siendo un tipo gris y aburrido. Y es eso mismo, un tipo gris y aburrido, lo que necesitaba AMLO el pasado mes de diciembre. Es decir, alguien que supiese hacer un presupuesto, cosa que parece fácil, pero no lo es en absoluto, y más, el presupuesto casero no es muy difícil, pero cualquier persona que sepa sumar y restar puede hacerlo, pero el presupuesto de un país tan grande, con una economía tan grande, con un Estado tan grande como el mexicano, pues necesitas a alguien que o haya hecho eso antes. Urzúa lo había hecho a nivel local, en el Distrito Federal, que por lo demás tiene el tamaño, al menos el tamaño humano, está pobladísimo. Es una de las ciudades más pobladas del mundo, mayor que muchos países, y además lo había hecho durante varios años seguidos, y al parecer pues no lo había hecho mal, porque López Obrador ha vuelto a contar con él, y no solo eso, no solo ya que supiese hacer un presupuesto, sino que se entendiese con los inversores internacionales, que representase que hablas inglés, que representase un poco la economía, los intereses económicos del país, que hablase en nombre de AMLO en todos estos foros y demás. En un país con una economía como la mexicana, que está abierta al mundo, bastante diversificada, que necesita exportar gran cantidad de bienes, servicios de todo tipo para poder cuadrar la balanza de pagos. De hecho, os decía antes que el 40%, entre el 35 y el 40% del PIB mexicano lo conforman las exportaciones. Se exporta muchísimo, casi todo a Estados Unidos, y además productos que en algunos casos son de alto valor añadido, como pueden ser los automóviles. Si vais a Estados Unidos y os subís, en un Chevrolet o en un coche de estos de General Motors, es muy probable que ese automóvil esté fabricado en una planta mexicana. Luego también del exterior pues recibe buena parte de su financiación. Pues en un país así, lo normal y lo razonable es un tipo, en la Secretaría de Hacienda, un tipo con el perfil de Urzúa. Pero claro, AMLO no es un presidente cualquiera. Quiere pasar a la historia, se siente en cierto modo iluminado y a la vez dejar un portentoso legado. Es decir, que estos 6 años no se olviden fácilmente. Se podría decir que quiere que en Ciudad de México, en Guadalajara, etcétera, le dediquen una calle o una plaza, una avenida dentro de unos años, porque ya se está encargando, no él directamente, pero sí sus servicios de propaganda gubernamental, de colocarse al lado de otros grandes presidentes de la historia de México. Es lo que han dado en llamar allí, lo que él mismo ha dado en llamar la Cuarta Transformación. Claro, esto para un ministro de Hacienda como Urzúa, un tipo de perfil técnico, pues es lo más parecido a una pesadilla, porque vas a estar pues como Penélope, ¿no? Deshaciendo de noche lo que el otro hace de día o viceversa. Durante meses Urzúa estuvo sacando las castañas del fuego a López Obrador, tratando de explicar de la manera mejor que encontraba algunas decisiones, a explicarlo fuera, básicamente, porque ya adentro se encarga el propio AMLO con sus mañaneras, ¿no? Explicarlo a los inversores extranjeros, a los gobiernos extranjeros, etcétera. Pues algunas decisiones arbitrarias, como por ejemplo la primera de todas, que fue la cancelación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, o la ocurrencia esta del Tren Maya, una línea ferroviaria en el sur del país que costará una fortuna construir, y luego será un sumidero de pesos para mantenerlo funcionando, que estas infraestructuras no solo consisten en el primer desembolso, sino que luego todos los años son un auténtico sacacuartos. Pues todas estas cosas tenía que explicarlas y las estuvo explicando, no sé si convincentemente, eso lo dirán sus interlocutores, las estuvo explicando Urzúa en el extranjero. Una de las cosas que se encontró este hombre fue que en el corral del presidente había otros gallos.
que no estaba solo él, que él era uno de los favoritos del presidente, pero no el único. De hecho, se encontró con un gallo que cacareaba más alto que él. Un tal Alfonso Romo, es un empresario capitalino que siempre estuvo cerca del poder, en el pasado ya estuvo cerca, por ejemplo, de Vicente Fox hace 20 años, de una ideología difusa e indescriptible, no se sabe muy bien. El propio Urzúa ha cargado contra él diciendo que si pertenecía al Opus y a los Legionarios de Cristo, bueno, que se decida, porque una cosa es el Opus y otra los Legionarios de Cristo. A los que estamos fuera de ambos nos pueden parecer parecidos y de hecho en algunas cosas lo son, pero no es exactamente lo mismo. Pues bien, este tal Alfonso Romo, ya digo, muy difícil de definir, es quien hoy susurra al oído de AMLO. Y no desde fuera, no es que sea un asesor externo, un millonario externo a quien AMLO le presta oídos, sino desde dentro, porque Romo es jefe de gabinete desde el pasado 1 de diciembre, es decir, desde el mismo día de la toma de posesión. Para esto no estaba preparado el politiqueo, no estaba preparado Urzúa. Y se marchó dando un portazo, publicando una carta, bastante dura por cierto, ha dado unas cuantas entrevistas, le dio una al País el otro día bastante dura, y en la carta en sí no hace falta ni leer las entrevistas, basta con leerse la carta, pues relataba pormenorizadamente todos sus sinsabores a lo largo de estos 7 meses al frente de la Secretaría de Hacienda. Lo ha hecho además cuando la economía mexicana se ha puesto al borde de la recesión, es decir, peor momento este hombre no podía haber elegido para irse. El momento en el que toda la prensa internacional, menos la financiera, el Financial Times, el Wall Street Journal y demás, han empezado ya a agitar la banderita de México y a ponerla en la zona de los números rojos. La pregunta, por lo tanto, sería saber si México está o no está en una recesión, si podemos hablar ya de que está en recesión. A ver, técnicamente no lo está. No lo está porque hay unos criterios que se siguen para decidir si un país ha entrado o no ha entrado en una recesión. Se entra en recesión, técnicamente hablando, cuando 2 trimestres consecutivos hay una caída del PIB. Es decir, si el PIB cae de enero a junio, por ejemplo, pues ya tienen que ser consecutivos. Si son alternos, no sirve, no se puede hablar de recesión. México lleva solo un trimestre, el primero de este año, de enero a marzo, con crecimiento negativo, creo que es un menos 0,2%. Y respecto al segundo trimestre que acaba de concluir, a finales al último día de junio, esto todavía no se sabe, es curioso, estamos ya a 16 de julio, pero los de la Contabilidad Nacional se toman su tiempo y no sabremos definitivamente si durante el segundo trimestre México creció o decreció hasta el día 23 de agosto, que ya es esperar, caray, casi 2 meses después. Pero bueno, el hecho es que hasta entonces no podremos decir que está en recesión, pero sí que está a las puertas de una recesión, ya que durante el primer trimestre del año sí decreció. Es decir, que no podemos hablar técnicamente de recesión. De ahí que me planteo el tema con interrogantes más que de una manera asertiva, digamos. No podemos afirmar, desde el punto de vista técnico, insisto, que está en recesión, pero sí podemos decir que la cosa está francamente mal. La previsión de crecimiento de este año es del 1,6%, que es muy poco para cualquier economía y menos aún para una economía como la mexicana, que es una economía en desarrollo y necesita grandes índices de crecimiento, necesitaría estar creciendo al 6, al 7%, o al 5%, una cosa digna, para que esa economía generase mucho empleo, para que se sacase a gente de la pobreza, etc. Bueno, pues todos los desafíos que tienen las economías en desarrollo. El año pasado ya creció poco, y el último año de gobierno de Peña Nieto fue solo el 2%, y esto, como os podéis imaginar, pues no es culpa de López Obrador. Esto acaba de llegar. El PIB mexicano, además, viene cayendo desde el año 2015, cayendo de manera lenta pero segura. En 2015 tuvo su crecimiento mayor de esta década, estaba por encima del 3%, y desde entonces pues ha ido cayendo poquito a poquito. Esto evidentemente tiene sus consecuencias. La producción industrial ha bajado un 2%, y el enfriamiento se dejará sentir, porque esto es inevitable, se dejará sentir en la recaudación fiscal. Otros indicadores no son tan malos, el de desempleo no es tan malo, el desempleo de México no es, al menos el que se mide a
Actualmente pues está en el 3,5%, pero tened en cuenta que una buena parte de la economía en México no es formal, es economía informal y por lo tanto eso no entra dentro de las cifras de desempleo. Para muchos países las cifras de desempleo no sirven demasiado. Es decir, puedes decir, solo hay un 3,5% de los que trabajan en la economía formal. Los que trabajan en la economía informal ni siquiera se van a inscribir a la oficina de empleo, porque no lo han hecho nunca. Es más, cuando trabajan o viven en algún punto en ese limbo entre el trabajo y el desempleo. Eso es muy propio de de todas las economías en desarrollo y, por supuesto, de todas las economías subdesarrolladas. Por lo tanto, no se pueden emplear ciertos indicadores como el de desempleo. El de inflación sí, la tienen contenida, más o menos, por encima de lo que le gustaría al presidente y a su ministro de Hacienda, pero vamos, está por debajo del 5%, se consiguió bajar a lo largo del año pasado, pero no está ni muchísimo menos disparada. Cualquier venezolano lo cambiaría, o cualquier argentino lo cambiaría con los ojos cerrados ahora mismo la tasa de inflación de México. Lo curioso aquí, teniendo en cuenta las peculiaridades de la economía mexicana, es que México ha tenido sincronizado su ciclo con el de Estados Unidos desde hace ya 25 años. Es decir, que si a Estados Unidos le iba bien, a México también le iba bien y viceversa. Pues desde que firmaron el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, desde las dos economías se sincronizaron. Y lo cual es normal cuando el 85% de tus exportaciones va dirigida a un país concreto, en este caso a los Estados Unidos. Pues bien, esa sincronía se ha roto en los 2 últimos años. Además, se ha roto de una manera evidente. Si miramos en la gráfica, vemos cómo divergen desde aproximadamente el año 2015-2016. Y este es un tema que ya se conocía el año pasado, durante la campaña, hace justo un año. AMLO ganó las elecciones el día 1 de julio del año pasado, y es un tema del que apenas se habló. A pesar de que estaba ahí para quien quisiese verlo y quien quisiese tratarlo, la economía se trató muy poco. Y las posibles amenazas que se cernían sobre ella. Se habló, eso sí, de cuestiones más micro, de los salarios, etcétera, pero no de las amenazas que tenía la economía mexicana y que se están viendo ya. No se hablaba, por ejemplo, algunos lo hicieron, eso sí es cierto, pero no se hablaba, por ejemplo, pues de una recesión inminente. Y tan inminente era que un año después se encuentran a las mismas puertas. La llegada de López Obrador al poder tampoco ayudó, para qué engañarnos. Cabalgando sobre un discurso antimercado, ya sabéis, todo el que le lleva la contraria automáticamente le tacha de neoliberal. Esto, por cierto, le decía Urzúa en una entrevista, no recuerdo cuál, decía que todo aquel que le contradice automáticamente es un neoliberal, actúa como en piloto automático. Pues cuando llegó al poder con este discurso tan suyo, los inversores se pusieron algo nerviosos. No se les puede culpar, claro. Por más que Urzúa trataba de tranquilizarlos, pues estaban nerviosos pensando pues que quizás se podía producir alguna nacionalización o que se iba a poner este hombre a gastar más de la cuenta y a endeudar al país. De hecho, nada más llegar, dio motivos para la desconfianza. Lo primero que hizo, aquí preparé un programa sobre este tema el mes de diciembre, fue cancelar el nuevo aeropuerto de Ciudad de México que se estaba ya construyendo, un proyecto de $13.000 millones, cuando además un tercio de las obras ya estaban concluidas. Es decir, ya se había invertido una cantidad considerable de dinero. Luego anunció el rescate de Pemex y la construcción de una refinería, la refinería de las Dos Bocas, en su estado natal de Tabasco. Esto de nuevo, $8.000 millones de de gasto. Y es cierto que México necesita más capacidad de refino. ¿Por qué? Pues porque tiene que importar gasolina. El 70% de la gasolina que se consume en México es importada. Pero esa capacidad no tiene por qué ponerla Pemex, que es una empresa ruinosa, que en 2018 perdió $7.500 millones y que extrae menos petróleo que nunca. Hace unos meses hice un programa sobre este tema de Pemex. Esa capacidad de refino la pueden poner petroleras extranjeras con su preceptiva licencia, como hacen en otros muchos países. BP tiene una refinería en España, por ejemplo, la de Castellón. Y no pasa nada. En México,
Por ejemplo, pues podrían desde petroleras estadounidenses hasta la propia Repsol, que ya opera allí en aquel país una red de gasolineras bastante grande, pero que no puede producir la gasolina dentro de México y tiene que importarla. Repsol tiene una refinería propia, por ejemplo, en Perú. Luego López Obrador quiere poner en marcha una serie de programas sociales dirigidos básicamente a la clientelización de voto. Y el dinero que necesita, pues lo está rebañando de un plan de recortes en otras áreas. Es decir, está quitando de aquí para poner allí. Piensa en definitiva que esto es un juego de suma cero o algo parecido. Y no, la verdad es que no es así. No es la economía nunca, por lo menos una economía libre no es un juego de suma cero. Él no dispone de la renta petrolera que tenía Chávez, así que si quiere financiar grandes proyectos de gasto, que es su idea, necesita que la economía crezca, y eso solo se consigue abriendo más esa economía y creando confianza entre los agentes económicos, los internos y los externos. No hay más atajos. Así es como se consigue y como se ha conseguido siempre. Con una economía estancada como la que tiene ahora mismo, no solo no podrá financiar su cuarta transformación con la que está tan ilusionado, sino que transmitirá el mensaje de que México ha renunciado a crecer y que vive tan a gusto en este estancamiento. Eso por no hablar de que el ciclo expansivo en Estados Unidos no va a durar siempre. Muchos apuntan que el final está más cerca de lo que nos gustaría. Tan pronto como el consumo descienda en el norte, y en cuanto el ciclo se acabe, se agote, ya veremos cómo es la recesión que viene, si es más o menos profunda, pero la habrá, un ajuste, pues en ese momento México dejará de ingresar muchísima divisa, es decir, será de los primeros en notarlo. Entonces ya no hablaremos de recesión, sino de crisis, y de ahí les va a costar mucho salir. Tengo varios temas que me traen los oyentes, todos muy interesantes, por cierto. Empezamos con Carlos, que escuchó en el programa del domingo, en la contrarréplica del domingo, un par de mensajes, en concreto uno, en el que se continuaba sobre el debate eterno, aquí en la contra, sobre el veganismo. Pues un oyente nos decía que la cría de ganado es muy gravosa para el medio y poco menos que insostenible. Pues bien, Carlos, desde Uruguay, nos cuenta lo siguiente. Hola Fernando, nuevamente felicitaciones por el programa, ¿no? La verdad es que está cada vez mejor. Quedé viendo el tema de la discusión que tenía sobre el veganismo. Había un momento que tocaron la parte de tierras destinada para lo que es la ganadería y tierra lo que es para la agricultura, y surgió una discusión. Y tengo un aporte. Tú bien sabrás que soy uruguayo, entonces acá tenemos tierra cultivada y tenemos mucha tierra dedicada a la ganadería. Y conozco bien la situación. Y voy a hablar por mi país, por Uruguay, ¿no? Que mientras uno ve una tierra cultivada, una tierra destinada para la agricultura, en ese espacio lo único vivo que hay es lo que se planta, nada más. Si es soja, si es trigo o maíz, pero solo hay maíz. O soja o lo que sea. Es más, si de repente van pájaros a comer, ponen igual dejan entrar cazadores para que maten los pájaros, pero no hay nada más. Mientras que en un campo destinado a la ganadería, porque acá se practica mucho lo que es la ganadería natural, a pasto, uno ve cantidad de especies y son espacios enormes llenos de vacas, pero llenos de pájaros y aperiá, que es una especie de ardilla, y serpientes y arañas y sapos, o carpinchos, que en algunos lados le dicen capibara, en los arroyos, nutrias, zorros, y hay todo un ecosistema que convive con la ganadería. Mientras en la parte, lo que es plantaciones, no hay nada vivo, salvo lo que plantan. Ese era mi pequeño aporte, Fernando. Así que a seguir adelante y siempre atento. Pues no había caído yo en eso, Carlos, y la verdad es que lo que cuentas es cierto.
Pero no toda la ganadería se explota así, como supongo que ya sabrás, en modo extensivo. Eso lo podéis hacer en Uruguay, que tenéis un país lleno de praderas siempre verdes, con unos pastos estupendos, una temperatura suave todo el año, lluvia, etc. Vamos, que es un pequeño paraíso. La cría en intensivo no es tan bucólica, aunque bueno, también es cierto que ocupa mucho menos espacio. Bien, cambiando de tema, Alonso de Barcelona ha visto la serie esta de HBO que acaban de estrenar sobre Jesús Gil, el pionero, se titula, y parece que el personaje ha llamado su atención. Y aprovechando que ha salido hace poco esta serie de HBO llamada El Pionero sobre la vida de Jesús Gil, tenía curiosidad por saber qué opinabas tú sobre este personaje, tanto desde el punto de vista futbolístico, ya que tú eres del Atlético de Madrid, como desde el punto de vista liberal, ya que bueno, el partido político de este hombre era Grupo Independiente Liberal. Y a ver si no, simplemente saber tu opinión sobre él. Muchas gracias. Bueno, Alonso, yo soy del Atleti, pero a mí Jesús Gil no me gustaba. Me parecía un mafioso y, bueno, y una persona de muy baja catadura moral. A ver, me hacía gracia, como a todos los españoles, porque era un tipo tan grotesco y tan estridente que era imposible no reírse cuando le oías hablar. Además, se convirtió en toda una estrella de televisión. Acuérdate, si tienes edad, de aquel programa que tenía en Telecinco, en el que salía en un jacuzzi con unas señoritas, ¿no?, en bikini. Y cada vez que salía en la televisión montaba algún tipo de espectáculo. En fin, acuérdate, no sé en qué año fue, que pegó a un directivo, creo que era del Compostela, le dio un puñetazo en televisión, salió en todos los telediarios en aquel entonces. Eso es la parte, digamos, del personaje. Luego, como actividad política, en la que también era un personaje y lo construyó, pues llamó a su partido Grupo Independiente Liberal porque coincidía con sus iniciales. De haberse llamado, no sé, Paco Suárez Martín, pues lo habría llamado PSM, es decir, de Partido Socialista Marbellí. Ahí no había ningún tipo de ideología ni nada. El Gil representaba al Gil, punto, no había más. No tenía... se habla ahora del populismo, fue un pionero del populismo y tal. El populismo de siempre, el populismo no lo inventó Gil ni nada. Este tipo de políticos personalistas han existido siempre y seguirán existiendo siempre. Y respecto al Atleti, la verdad es que yo creo que le hizo mucho daño. Es decir, utilizó el club para sus fines, manchó su nombre con casos de corrupción, como aquel tan feo de las camisetas que terminó costándole la alcaldía, por cierto, y terminó convirtiéndolo en el vehículo favorito de sus excentricidades, ¿no? Y la verdad es que el Atleti siempre fue un equipo humilde, pero honrado y sobre todo madrileño, que para algo lleva el oso y el madroño en su escudo. Gil no era ni siquiera de Madrid, era soriano, y se empeñó luego en ser alcalde de Marbella, así que de madrileño tenía muy poquito. Lo que sí tengo ganas es de ver el documental pero no tengo HBO, así que me temo que la cosa va a ir para largo. Bien, vamos con otro oyente que se llama Juan, que ha escuchado el programa que hice sobre Ciudadanos el Orgullo, pues hace ya más de una semana y no le ha gustado. Aquí nos da sus razones. Sé que fue de la semana pasada, pero bueno, lo acabo de escuchar ahora mismo, la contra que hiciste sobre Ciudadanos en el Día del Orgullo. Sinceramente me he sentido un poco decepcionado. Normalmente creo que eres bastante imparcial con cualquier ideología política y con cualquier partido político, pero creo que esta vez has sido bastante blando y te has puesto muy del lado de Ciudadanos. Vamos a ver, lo que pasó en el Día del Orgullo es que Ciudadanos no fue invitado. La organización de Mado invita cada año a los partidos políticos que ellos consideran que han colaborado con el colectivo. No lo consideraron con Ciudadanos y no lo invitaron, y eso fue todo. Pues pasa que Ciudadanos, quiso ir y ellos mismos se colocaron al principio del desfile, sin cabalgata ni nada, sino simplemente andando, y bueno, la organización y la policía intentaron echarlos. ¿Qué pasa? Ante la negativa de dejarlos seguir en el desfile, hicieron una sentada. El desfile estuvo parado por casi 4 horas solamente por Ciudadanos. Verdad que la gente le gritó, no sé si, como decía, le habían tirado cosas, que eso no lo justifico para nada.
pero los que desde un primer momento no lo hicieron bien fue Ciudadanos. Es más, la policía misma ha dicho que los que no siguieron las directrices que se le habían impuesto habían sido Ciudadanos. A ver, ya rápido que se me da demasiado tiempo. Sobre el tema que tú dices de que es muy normal que pacte con Vox y que, bueno, en un país democrático Vox tiene todo el derecho de pactar con Ciudadanos, tiene la razón, pero que entonces Ciudadanos no tenga la cara de ir al orgullo gay. O sea, para el partido como Vox, te voy a decir, mira, Fernando Paz, número 1 de Vox para Albacete, dijo en El Gato al Agua una frase como esta: si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología. Luego Juan Ernesto, el director de comunicación de Vox, dijo: ¿por qué los gays celebran tanto el día de San Valentín si lo suyo no es amor? Es solo vicio. Yo creo que Ciudadanos tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana y pactar con quien le dé la gana. Pero lo que no puede es querer pactar a escondidas con Vox sin que le vea a nadie y que le dé la puerta de los ayuntamientos y de la alcaldía, pero luego ser súper progre y decir que ellos nos apoyan al colectivo. Yo creo que es todo mentira, que Ciudadanos se le está viendo el problema y le están dando bandazos de un lado para otro y están fracasando. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pues vamos a ver, Juan, el desfile del orgullo gay es de quien quiera ir. Los organizadores pueden impedirte ir en la pancarta, pero no te pueden impedir estar en la calle y sacar la bandera que te plazca. No lo sé, si Ciudadanos fuese una formación abiertamente homófoba, que hubiese acudido allí a reventar el desfile, pues lo entendería, para buscar bronca. Pues era un problema de orden público. No sé, algo así como si en la procesión del Cristo de los Alabarderos pues va un grupo satánico y se pone a quemar crucifijos delante de los cofrades. Bueno, pues sí, evidentemente la policía tiene que intervenir y sacarles de allí. Pero Ciudadanos no es homófobo. Más bien yo creo que todo lo contrario. Pocos partidos me parecen más, esto que llaman ahora gay friendly, que Ciudadanos. Al día siguiente de toda esta movida, los de la COGAM dijeron que era un acto político, que Ciudadanos no lo había entendido. Un acto político controlado por ellos, ¿se entiende? Y vale, me parece muy bien. Un acto político controlado por ellos, la pancarta y lo que iba detrás de la pancarta. El resto del desfile no les pertenece, ni el día, ni siquiera la causa, por supuesto que no. Es como se decía antiguamente, eso de esto es del pueblo de Madrid. Bueno, pues el Día del Orgullo Gay en Madrid es del pueblo de Madrid, va quien quiere. Yo no sé en otras ciudades, pero te aseguro que en esta el fascisteo y los matones no nos gustan. Y es lo que hubo precisamente ese día. Pero es que aunque el desfile fuese suyo, que ya digo que no es suyo, los insultos, las imprecaciones y demás estaban fuera de lugar. Es decir, de verdad, Juan, lo de hace 2 domingos fue abiertamente indefendible. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Pizarro, y Pizarro por duplicado, porque ayer otro oyente, Miguel, hizo un comentario en el que le incluyó, y Alejandro, como es un caballero, pues ha tenido la cortesía de responder. Hola Miguel, por alusiones y porque sacas un tema muy interesante. Comentas que aceptar el actual sistema de gobierno es pesimismo, ya que hay alternativas mejores por explorar. Si acordamos que el actual es el resultado evolutivo que la sociedad ha ido conformando y consolidando mediante consenso y funcionalidad, vemos que este resuelve razonablemente la necesidad de participación y responsabilidad del pueblo y la necesidad de poder de los ansiosos por mandar. Y aunque el pueblo no manda nada, el sistema genera la sensación de que lo hace. Y aunque los dirigentes no nos dirigen a ningún sitio, el sistema les colma de prebendas y poltronas que sacian sus ansias. La sociedad seguirá evolucionando hacia nuevos sistemas de gobierno, pero a un ritmo que excede nuestra capacidad para ver el cambio y la consolidación de sistemas alternativos a la democracia representativa que resulten en mayor libertad frente al Estado. Soy optimista pensando críticamente que estoy en el óptimo realista, y soy optimista pensando esperanzadamente en un óptimo real para nuestros descendientes. Pues nada, aquí te lo dejo, Miguel, y ahora sí que sí, ahora ya nos vamos, pero no sin antes escuchamos cómo Pizarro pone la guinda sobre el tema este del que hablaba yo ayer del Partido Demócrata. En la realidad inventada de los demócratas,
Ronaldo era un tarugo y un fullero que ganó gracias a los rusos. Y por lo tanto, bastaría con esperar a que la ineptitud y la necedad del personaje les diera las próximas elecciones sin tener que hacer prácticamente nada. Pero pronto vieron en el partido que algo habría que hacer, y las más proactivas se lanzaron por el despeñadero de los identitarismos, ante el estupor de la vieja guardia que había fracasado con el obamismo caro y santurrón. A las próximas presidenciales, el actual presidente se presentará con el desgaste del ejercicio del poder y los demócratas con el desgaste de la desunión y el esperpento. Un cordial saludo de Pizarro. Pues aquí termina ya la contracrónica de hoy. Mañana, que será martes es hoy, miércoles 17. Estaba mirando el calendario, pero lo estaba mirando mal. Así que ahora que lo he mirado bien, mañana es miércoles 17, volverá la contracrónica. Y la contracrónica sin vosotros, pues ni es programa ni es nada. Así que aquí os espero.